Sí, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal del Jabalí y continuamos con la serie sobre la primacía papal. Hoy tocaremos el caso de el supuesto primer papa Pedro, que la Iglesia Católica Romana nombra como el primer pontífice de su iglesia. Bien, pues en su primera carta, Pedro dice a sus compañeros pastores: no sean tiranos con los que están a su cuidado. La Iglesia Católica Romana argumenta que toda la iglesia está asignada a Pedro, o está bajo el cuidado de Pedro. El propio versículo se lee como si Pedro, anciano como ellos, los ancianos a quienes se dirige, en 1 de Pedro 5:1, tuviera solo una porción del rebaño de Dios, al igual que los demás ancianos. Un presbítero, dice Pedro, no es un señor, sino un ejemplo para el rebaño. Hebreos 13:7 amplía esta idea, cuando dice: acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios, piensen en los resultados de su conducta e imiten su fe. Un pastor es un ejemplo y el rebaño debe conocerlo e imitarlo. No es posible que toda la iglesia imite a Pedro. Su biografía no estaba en circulación, ni la XW transmitía por radio a los creyentes de Alejandría la noticia del primer papa desde Roma. El apóstol Tomás llegó hasta la India. Esos creyentes de la India no podían imitar la fe de Pedro porque en primer lugar ni siquiera lo conocían. Pedro no podía ser un ejemplo de fe para ellos porque estaba a miles de kilómetros de distancia. Podían seguir quizás e imitar la fe del apóstol Tomás, pero no de Pedro. Entonces, un anciano pastorea a las ovejas que están en su congregación. Por eso la carta a los hebreos dice: obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. No sería justo responsabilizar a Pedro de los creyentes que se encontraban en la India o en Egipto, mientras que él estaba en Roma. No podía él vigilar a los santos en ninguno de los dos lugares, ni en India ni en Egipto. Entonces, según Pedro, deben cuidar del rebaño de Dios que está bajo su cargo. Es imposible que un simple ser humano vigile o atienda a todo el rebaño de Dios. Solo Jesús, que prometió estar siempre con todos nosotros, puede pastorear personalmente a cada uno de nosotros. Pedro reconoce directamente esto y aquí contradice Pedro al catecismo de la Iglesia Católica llamar a Jesús Pastor Supremo, que es lo que dice el catecismo, que Pedro es el Pastor Supremo, mientras que la carta de Pedro, la primera de Pedro, nos dice que el Pastor Supremo es Jesús. El apóstol Pablo dedicó 12 versículos a apelar al ejemplo de que él y sus compañeros, o el ejemplo que él y sus compañeros le dieron a los tesalonicenses. Dice que no adulaban ni alabaron, pero fueron gentiles como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Este tipo de pastoreo no puede hacerse a la distancia, no se puede hacer desde un punto geográfico en especial. Clemente de Alejandría da también un excelente ejemplo de esto en un relato sobre el apóstol Juan. Clemente dice que Juan se ocupó de varias iglesias en Asia Menor de forma parecida como lo haría un predicador itinerante en las iglesias del viejo oeste americano. En una de esas visitas convirtió a un joven. Como Juan se movía de un lugar a otro, dejó al joven con el obispo de la iglesia local. Cuando Juan regresó muchos meses después, le exigió al obispo el depósito que le había dejado. Esto desconcertó al obispo, pensó que Juan se refería a dinero, pero finalmente Juan le dijo y le explicó que se refería más bien al joven. El obispo le contó la trágica historia. El joven había caído con la gente equivocada y ahora estaba pasando su tiempo con una banda de ladrones. Juan no tomó la noticia bien. Dijo: he dejado a un buen guardián del alma de un hermano, exclamó. Luego pidió un caballo y salió del pueblo para encontrar a los ladrones. Ya era un hombre muy viejo, así que cuando la banda lo vio acercarse no le hicieron ningún daño, simplemente lo detuvieron. Juan bajó del caballo
y exigió ver al joven llamándolo por su nombre. Resultó que el joven se había convertido en el líder de la banda. Llevaron a Juan hasta él, pero en cuanto lo vio, el joven huyó. Juan corrió tras él y los ladrones se maravillaron. Finalmente el joven se detuvo y se dio la vuelta. Juan le dijo que no era demasiado tarde para arrepentirse, y el joven cayó a sus pies llorando. Cuando Juan llevó al joven de vuelta a la ciudad, reprendió al obispo por ser un vigilante lamentable y le dijo que cuidara mejor de su cargo. Esto es el pastoreo. A esto se refería Jesús cuando le dijo a Pedro que pastoreara sus ovejas. No le dijo a Pedro que era pastor de todas las iglesias y de todos los cristianos. Quería que Pedro apacentara a los que estaban cerca de él, a los que podía atender y a los que podían seguir su ejemplo. El propio Jesús cuidaría de sus ovejas en la India a través de Tomás y a las de Asia Menor a través de Juan. Alguien puede ser director general de la iglesia en todo el mundo, pero gobernar no es pastorear. Una persona que posee una empresa masiva de lana de ovejas o chuletas de cordero podría emplear a cientos de miles de pastores, pero él mismo no sería uno de esos pastores, sería un director general o un presidente o un CEO. Pero Pedro, ¿verdad?, tiene muchas primicias en la Biblia. Utilizó sus llaves para abrir las puertas del reino de Dios cuando predicó por primera vez el evangelio en Jerusalén. También abrió las puertas del reino a los samaritanos y a los gentiles. Sin embargo, ser el primero no es lo mismo que ser un pastor. Encontramos a Pedro comportándose como uno que es el primero, pero no lo encontramos comportándose como uno que es pastor sobre todos los demás pastores. Esto es más evidente en sus interacciones con Santiago, el hermano del Señor y el primer obispo de la iglesia de Jerusalén. En Hechos 15 encontramos el primer concilio celebrado por la iglesia. Algunos miembros de la iglesia de Jerusalén tuvieron que ir a Antioquía para enseñar a los gentiles convertidos que debían circuncidarse para salvarse. Pablo nos dice más tarde que se negó a someterse a esto. En Gálatas 2:5, donde dice: ni por un momento accedimos a someternos a ellos. En cambio, llevó el asunto a los apóstoles en Jerusalén. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y con los ancianos. Lucas no nos dice casi nada de los procedimientos, diciendo solamente que luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo lo que dice ahí en Hechos 15:7. Para nuestros propósitos, las palabras específicas de Pedro pues no importan. Todo el mundo discutía. Luego Pedro habló. Luego todos se callaron y estuvieron dispuestos a escuchar a Pablo y Bernabé. Ese es un testimonio notable de la autoridad de Pedro, pero no es el final de la historia. Pedro habló y luego se detuvo. Nadie puede discutir el hecho de que tenía suficiente autoridad en el consejo para detener el debate y hacer que los creyentes locales, que eran todos judíos y en su mayoría celosos de la ley, escucharan a Pablo y a Bernabé. Debemos notar, sin embargo, que Pedro no terminó el concilio. Dio su argumento y luego se sentó. Sí, ese discurso silenció a todos los demás argumentos y consiguió que los asistentes al concilio escucharan a los apóstoles de los gentiles. Pero Pedro no emitió ningún decreto. Como dice Romanos 11:3, dice: ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos, por cuanto yo soy el apóstol de ustedes, honro mi ministerio. Después de que Pablo y Bernabé hablaron, Santiago fue el que concluyó el concilio, y él sí emitió un decreto, y lo vemos en Hechos 15:19-20. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Esta es una declaración de autoridad. Yo considero que hagamos esto y aquello. Pedro discutió con ellos, diciendo que a los demás que exigir la circuncisión a los gentiles era tentar a Dios.
Santiago, sin embargo, dictó sentencia. Dijo: yo considero que esto es lo que debemos hacer. No hay continuación de la charla después de que Santiago diera su decisión. Les dijo que escribieran una carta con cierto contenido y determinaron quién llevaría esa carta. Punto. Así encontramos que es Santiago y no Pedro quien presidió el Concilio de Jerusalén. Si bien es históricamente cierto que Santiago llegó a ser el primer obispo de Jerusalén, esta no puede ser la razón por la que Pedro le dejó tomar la dirección. La carta que Santiago dictó fue llevada también a Antioquía, Siria y Cilicia. Dice Hechos 15:23, por conducto de ellos enviaron un escrito, los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos no judíos en Antioquía, Siria y Cilicia. Santiago y no Pedro dio la decisión final en un concilio que decidió una cuestión que afectaba a todas las iglesias gentiles. Por lo tanto, si hay pruebas de que alguien era pastor de toda la iglesia, ese pastor era Santiago, no Pedro. Afortunadamente, nadie afirma que Santiago tenga la autoridad suprema y que haya pasado esa autoridad a los obispos que le sucedieron en Jerusalén. Ese podría ser un argumento más difícil de abordar, ¿verdad? Veamos Gálatas 2:9 y también versículos del 11 al 14. Dice: en efecto, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los judíos. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esta conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú, que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? En este pasaje tenemos dos evidencias de que Santiago ejercía autoridad incluso sobre Pedro. Es casi seguro que no se trataba de una autoridad oficial asignada, sino del tipo de autoridad que prevalece naturalmente en los grupos de hombres, incluso en las iglesias. No leemos sobre un nombramiento oficial, pero vemos en las escrituras que Santiago se convirtió en un tipo de macho alfa en estas primeras iglesias. La primera evidencia que vemos es que Pablo nombra a Santiago primero y no a Pedro. Dice: Santiago, Cefas y Juan eran pilares. No dice Cefas, Santiago y Juan, el orden que uno esperaría si creyera que Pedro era la cabeza de la iglesia. La segunda evidencia es que vemos que el miedo de Pedro a Santiago. Por su cuenta, Pedro hizo lo que sabía que era correcto. Antioquía no era el primer lugar donde había comido con gentiles. Comió con Cornelio y su familia cuando Dios lo envió a predicarles el Evangelio, en Hechos 11:3. Sin embargo, cuando llegaron algunos, ¿verdad?, de Santiago, tuvo miedo y dejó de comer con aquellos, dejó de comer con los gentiles. Esto tuvo que enfurecer a Pablo, que dedicó su vida a perseguir y proclamar la justicia de Dios al margen de la ley. Hay que elogiar a Pedro por escuchar cuando Pablo se enfrentó a él delante de todos. ¿Qué tragedia habría sido para la iglesia de Jesús que Pedro se pusiera de perfil y proclamara su propia autoridad? Aunque Pedro se merecía la reprimenda, esta historia nunca debería contarse sin mencionar la humildad de Pedro. Eligió escuchar, permanecer en comunión con Pablo y preservar la unidad del pueblo de Dios. Sin embargo, el punto que queremos destacar aquí es que Pedro dio deferencia a Santiago, incluso en Antioquía. Le dio tanta deferencia que cambió su comportamiento solo ante la presencia de hombres identificados con Santiago. La relación entre Santiago y Pedro nos lleva a la misma conclusión que ya hemos sacado. Pedro no se comportó como si fuera pastor de toda la iglesia y no fue tratado como tal, ni siquiera en Jerusalén.